Estamos en vivo por Tigo Sport. Señores, amagó primero, tocó Mansur, su majestad del fútbol, pone frente a frente a Guaraní Libertad. Juega Wilson Ibarrola, por debajo para Walter, tocando bien para Barrientos, gira y escapa, la mete en profundidad y se mete Anderson para el gol, se metió y le va a pegar, le pegó y tapó Martín Silva, la primera sensación de gol, aceleración de Anderson, Leguizamón ganó muy bien, con los pies sacó el uruguayo. Silva le pega, tiro libre para Libertad, va Alejandro Silva, centro corto, rechaza Walter. Quiere Néstor, Silva dejó para que la corra Barrientos y va para el gol, se metió al área, le pega de derecha, con los pies el arquero Matías. Y se queda con la pelota Silva, un desentendimiento en Libertad, chocar los dos jugadores. Barrientos no pudo aprovechar, le quedó para la derecha Néstor y Silva en el choque. Barrientos y la gran posibilidad. Tuvo otra, Guaraní, se va cayendo Barrientos en la parte final. Allí aprovecha el choque entre los dos jugadores de Libertad. Viene Barrientos, toca bien, sale Ibarrola, la metió para Barrientos, se anticipa, hay panorama, anticipó y ganó. Sigue Barrientos, Barrientos entregó para Walter, solo Roberto Matías, Walter tira. El derechazo se abre y se pierde afuera. Volvió a llegar Guaraní con buen panorama, no hay precisión a la hora de definir. Uno por bando. Levantó arriba Diego Viera, salta Tacuara, la peinó muy bien, entra Melgarejo, aparece Silva, espaldas y va con peligro, sigue Alejandro Silva, ¿cómo resuelve? ¡Le pega! ¡Servio! Pasaba por izquierda Lucas, decidió rematar Alejandro Silva. Y lo dejó pasar Lorenzo para que lleve la pelota Alejandro Silva, mete freno. Mansur. Recuperó Diego Viera. La pelota para Lescano, le pegó en el travesaño, tremendo el tiro, viene el rebote, quiere Tacuara. Choca Tacuara Cardoso contra Sergio, soberbio el remate de Rubén Darío Lescano, el travesaño que devuelve la pelota. Después el choque, Tacuara Cardoso, Sergio Tacuara que va y le pasa la mano a Sergio, falta del delantero. Dentro de la cancha avanza Iván Ramírez. Ramírez lanza, arriba para Melgarejo, de pecho para Tacuara, habilitó Lescano, tira. Y se perdió Libertad, una clara situación de gol, no le pegó bien Lescano, la armaron muy bien. Lescano se perdió una clara situación de gol, habilitó notablemente Tacuara. Como la armó Libertad, Tacuara siendo el asistente aquí de Lescano. El caso de Enciso, un extraordinario futbolista de enormes recursos. Ataca y va Barrientos, centro, no pudo, Alan. Llegó Guaraní por el fondo de la cancha. La primera que ha tenido este segundo tiempo. Con profundidad Guaraní, metiendo esa pelota hacia el área. No va Alan. Ernesto Caballero ahora, aguanta Melgarejo, Lorenzo y una jugada de lujo, pero está Benítez ganando por velocidad, entregó, jugó la pelota para Piñatares, para Barrientos, le pega, no, Barrientos le pega, Martín Silva, la sacó al córner el arquero, dificilísima la pelota, abajo, se metía cerca del palo, manotazo salvador del uruguayo, Paul Rivero sí, Barrientos que va, metió para Alan Pereira, pica, acelera, Pereira se frenó, tocó para Benítez y tiene el gol, tira Benítez, enganchó, gran jugada, tiró y tapó. Tapó Silva cuando solo estaba Alan Pereira esperando el toque, lo quiso resolver Alcides Benítez. Qué chance acaba de perderse Guaraní. Y lo está buscando más, decía. Lucas Sanabria cambia de lado. Allí Iván enganchó, se metió y le puede pegar y cruzó de zurda, fue para Roque y le pega. Servio en dos tiempos el arquero de lo más peligroso que tuvo Libertad en este segundo tiempo. La va jugando Piñatares, la tiene Richard Prieto, sube Ibarrola, tiene buena zurda, como sacude, centro al área, rechaza Diego Viera. Insistiendo en esa zona Piñatares, la va a buscar Cuello, sale el arquero, Cuello protege bien la pelota, empalmó, la cruzó muy bien Cuello, no estaba nadie de Guaraní allí, bien Cuello para proteger y después para girar repentinamente. Sí, resolvió Cuello para mirar esa pelota al área, sin arco, sin arquero digo. Perdió Hugo Martínez, Prieto tira, Richard Prieto buscó de zurda, hay saque de portería. Prieto para cerrar la jugada. Piñatares ya le está costando los últimos minutos del partido.
Y ahora quedó averiado porque chocó fuerte con Hugo Martínez. Hugo Martínez. Martínez. Aguilar. Carlos Paul Benítez marca el final. Empataron, señores. Guaraní y Libertad 0-0.